días a todos. Gracias por estar en punto, sharp. Soy José Luis Merino, como muchos sabréis, de la PAD de Madrid, y el comoderador de esta mesa es David Calvo, del Hospital Clínico de Madrid. Es una mesa interesante, de pasado, presente y futuro. El pasado parece que no ha traído mucha gente, veremos si al final de la sesión hay mucha gente para el futuro. Y tenemos ponentes muy interesantes. No sé si quieres decir algo, David, o pasamos directamente a la doctora hay Cózar. poco más que añadir. Simplemente decir que bueno, estoy aquí en representación del doctor Julián Pérez Castín, presidente de la SEC, que abría la mesa con el doctor José Luis Merino, presidente de la ERA, y que no ha podido venir finalmente. Así que nada, José Luis, por mi parte, adelante con los panelistas. Pues nada, la primera ponente, Rocío Cózar, de todos conocidos, nos va a contar un poco situación de la ablación. Rocío. A ver cómo se maneja esto. Vale. Bueno, pues buenos días. Agradecer en primer lugar a la organización la invitación. Es un placer estar aquí. Y hablar de presente, pasado y futuro de la ablación en 10 minutos va a ser todo un reto, pero bueno, vamos allá. Estos son mis conflictos de intereses. Bueno, parece que hay bastante acuerdo en que es importante conocer el pasado para no repetir errores y para saber a dónde nos dirigimos. Yo la verdad es que he aprendido bastante con esta charla. Para los que no lo sepan, como muchas cosas en medicina, la primera ablación percutánea comenzó por una pura casualidad. Era un paciente que estaba sometiéndose a un estudio electrofisiológico y que, mientras tenía el catéter en el haz de His, pues resulta que tiene la mala suerte de empezar a hacer TV sincopales. Empieza a dársele descargas y hay una transferencia de energía al catéter. El paciente tiene la mala suerte, evidentemente, de bloquearse y es buena suerte para el resto de la humanidad. Primera ablación del nodo AV y rápidamente se aprovecha. En el 82 ya empiezan los primeros casos de fulguración. Tenemos energía directa que se aplica y empezamos con ablación del nodo AV, pero se va aplicando a distintos sustratos, vías accesorias, taquicardias auriculares, taquicardias ventriculares, con una eficacia bastante buena. El problema es que los efectos secundarios eran bastante serios. Muerte súbita, perforación, incluso barotrauma, con lo cual había que buscar una energía que fuera más segura. Y en 1987 se publica la primera ablación con radiofrecuencia. Otra vez, lo primero, por supuesto, ablación en el nodo AV. Pero tímidamente vamos empezando a aplicarlo a distintos sustratos, distintas arritmias supraventriculares y, por último, la TV. Pero, ¿qué nos faltaba? La ablación de FEA, ¿no? 1994, Heisager publica la primera ablación de FEA. No es el artículo que todos esperamos. Esto fue 4 años antes y era un paciente en el que la ablación de FEA se centró en líneas perpendiculares en la aurícula derecha y consiguieron eficacia. 1996, Sosa publica el acceso epicárdico de TV. Aquí está el famoso artículo del 98, donde Heisager muestra el papel importante de las venas pulmonares como trigger de la fibrilación auricular. Y entramos en el siglo XXI y nos centramos. La electrofisiología se enfrentó a 2 retos, a la ablación de TV, en sinusal, la ablación de sustratos, y a la FEA. Y un montón de centros se ponen a hacer distintas técnicas y a pelearse a ver cuál es mejor. Hay que decir que para llegar aquí hubo 2 hitos tecnológicos que fueron fundamentales. En 1997 la aparición de los sistemas de navegación y en 1998 los catéteres irrigados. ¿Qué voy a decir de los catéteres irrigados? Sabemos que es el estándar en ablaciones complejas. Mejoran la eficacia, mejoran la seguridad. Y en cuanto a los sistemas de navegación, esos juguetitos que tanto nos envidian los hemodinamistas, pues han demostrado que son herramientas útiles para el posicionamiento tridimensional, para reducir escopias, para marcar posición y sobre todo para recuperarlas, las que nos interesan, y nos aportan muchísima información que se integran en distintos tipos de mapas. No me he resistido a poner este comentario que encontré en una editorial de 2004 del doctor González Torrecilla, donde decía que en la comunidad cardiológica nos faltaba quien había visto al electrofisiólogo como un colega bien dotado de imaginación. Bueno, para los que no somos tan imaginativos, la verdad es que los sistemas de navegación son una verdadera bendición. Vale, hasta aquí teníamos muy claro una cosa, y es que sí, estamos haciendo ablación de FEA, estamos haciendo ablación de sustratos complejos, pero nos encontramos que la eficacia era subóptima comparada con los taquicardias supraventriculares. Lo segundo, eran ablaciones muy tediosas, sobre todo para el becario que estaba esperando en la pecera. Y tercero, eran totalmente dependientes de la pericia del operador.
Así que había que buscar sistemas que hicieran que todo fuera más preciso y más reproducible. Y en el 2006 aparece la estereotaxis, una promesa maravillosa, pero realmente muy poco asequible a la mayoría de los centros. Esto, sin embargo, sí que lo ha cambiado todo, el single shot. Esto sí es para el resto de los mortales. Podíamos hacer ablación de FA y la curva de aprendizaje era mucho menor. 2013, aparecen los varones de segunda generación. Y a partir de aquí, y ya empezábamos a saber que realmente la ablación de las venas pulmonares era lo que había que hacer, las líneas no aportaban tanto, entonces empieza el boom de la crio, hasta el punto de que casi se aproxima, y de hecho es la segunda energía más utilizada en fibrilación auricular. 2 nuevas mejoras tecnológicas, catéteres con fuerza de contacto y mapas de alta densidad. Tener información del contacto, todos sabemos que es genial, pero es que ya vamos más allá. Ya tenemos índices de calidad de lesión. Tenemos el SI, tenemos el Ablation Index y la medición de la impedancia local. Aporta mayor seguridad y mayor eficacia. Nos da información del acoplamiento del tejido, de la estabilidad del catéter. Y de los sistemas de navegación, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. En estos 20 años las cosas han cambiado bastante y sería estúpido no reconocer que hoy en día son una herramienta clave para la acción de sustratos complejos. Seguimos. Hemos conseguido muchas cosas, pero todos sabemos que hay sustratos que nos siguen dando verdaderos quebraderos de cabeza. Taquicardias ventriculares intramiocárdicas, esos ismos mitrales horribles, ese catéter que no se queda estable en el REACH. En el 2017, en el New England, se publica una serie pequeñita de pacientes con TV refractaria donde se aplica radioterapia estereotáxica, consiguiendo unos resultados bastante espectaculares en cuanto a reducción de carga rítmica. Y ahora nos empezamos a dedicar a alcoholizar la vena de Marshall, algunos alcoholizan otras cosas, y sobre todo la electroporación, ¿vale? Estamos hablando de 33 años después de que se publica la primera ablación con radiofrecuencia, aparece otra nueva fuente de energía, en este caso no térmica. Nos vamos a hartar de escuchar de electroporación en este congreso, así que no me voy a parar en ello. ¿Dónde estamos? Pues esta es la situación de los últimos 20 años en España. Hemos cuadriplicado el número de ablaciones y un pajarito me ha dicho que en el nuevo registro va a haber muchísimas más. Hemos invertido la relación de sustratos. Ahora lo que hacemos más son taquiarritmias auriculares, con lo cual más casos, más complejidad y sin un aumento proporcional de la plantilla y de las salas. Eso hace que necesitemos más eficiencia y no nos engañemos, seguimos necesitando más eficacia en determinados sustratos. Bueno, pues hoy en día tenemos café para todos. Tenemos catéteres de nueva generación. Todas las marcas han mejorado muchísimo sus diseños con mucho más eficiente la irrigación. Aquí muestro, por ejemplo, el Q2, que está sobre todo dirigido a esa tendencia que está en alza, la de la alta potencia y corta duración, precisamente para eso, para mejorar la eficiencia. El Tactiflex de Avox, que es un catéter muy flexible y con una imagen, la calidad de la señal durante la ablación es increíble. Y la apuesta del Stable Point de Boston, esa apuesta por la impedancia local que le está saliendo también. Para los amantes de la radiofrecuencia de single shot también están de enhorabuena, porque después de unos años de sequía ya hay un balón de radiofrecuencia con ablación circunferencial, con posibilidades segmentarias y que además es perfectamente integrable en el navegador. Los de la crio también tenemos nuestras mejoras. Tenemos nuevo balón adaptable, tenemos 2 diámetros para esas anatomías más complejas y por fin la nueva consola de Medtronic sale este año, personalizable, con muchísimas mejoras. Los de la cría no quieren ceder milímetros a la PFA y acaba de salir, por ejemplo, este artículo donde se dedican a hacer la pared posterior con balón y a 3 años obtienen unas reducciones muy, muy importantes en cuanto a reducción de arritmias auriculares en general y de FA. Presente la PFA, no nos vamos a engañar. ¿Quién no conoce ya el Farapulse? Pero es que este año viene el Pulse Select. La eficacia ya sabemos cuál es, pero creo que los 2 grandes puntos de la PFA es esa seguridad por selectividad tisular y otra vez volvemos a lo mismo, eficiencia, tiempos muy cortos de procedimiento. ¿Y por qué elegir? Pues para los que lo quieren todo, también este año tenemos un catéter de radiofrecuencia y de PFA, un sistema que integra navegación, integra mapeo y encima puedes elegir el tipo de radiofrecuencia. Es ablación focal, se puede focal amplia de 9 milímetros la punta y lo puedes utilizar para distintos sustratos. ¿Qué nos depara el futuro?
desarrollo de nuevos abordajes o estrategias de ablación, desarrollo de nuevas fuentes de energía, desarrollo de sistemas de mapeo de alta densidad no invasivos y, por supuesto, como no, aplicación de inteligencia artificial a todos los ámbitos. Catéteres de PFA vamos a tener de todas las marcas, todos con integración real en sistemas de navegación, distintas modalidades para adaptación a distintos sustratos, nuevos diseños de catéteres. Este acaba de publicar los resultados en TV, es un catéter con una aguja extraíble hasta 10 milímetros de aguja, aunque la media que se utilizó fueron unos 7 milímetros, que se calculaba por sistema de imagen. ¿Para qué? Para esas TVs intramiocárdicas, a donde no llegábamos. Y nuevas energías. La nueva CRIO, la ultra low, porque, hay que decirlo, envidiamos todavía la eficacia de la CRIO quirúrgica. Y es que hemos cambiado. Ahora cambiamos a nitrógeno cerca del punto crítico de transición de líquido a gas y se ha utilizado tanto en taquicardias auriculares como en taquicardias ventriculares. Ya sabemos la estabilidad de la CRIO, ya sabemos la seguridad de la CRIO, pero lo que vamos buscando sobre todo es una gran transmuralidad. Y está claro que lo consigue. Llegamos a 13 milímetros y medio si aplicábamos durante 5 minutos. Y para rizar más el rizo, hasta combinación de la PFA y la ultracrio. ¿Para qué? Pues porque se ha visto que así se podría aumentar muchísimo más la potencia de la PFA. Esto solo se ha hecho en animales, pero a altas potencias parece que podría haber cierto efecto térmico. Con esto se solucionaría, se evitan también las contracciones musculares y se ha visto una gran transmuralidad y además con lesiones muy localizadas y muy bien delimitadas. ¿Qué le pediría yo a los 3 Reyes Magos? A la ciencia, a la industria y a las administraciones públicas. Los que me conocen saben que no soy muy exigente, ¿eh? Fuentes de energía selectivas, seguras, reproducibles y con capacidad de transmuralidad duradera. Y si ya me pones un catéter que sea fácilmente manejable y flexible, pues mucho mejor. Procedimientos más rápidos, accesibles a la población necesitada. 0 escopias, nada de mínimo, 0 de verdad escopias. Y asequibles al Sistema Nacional de Salud, por supuesto, porque al final es donde nos movemos la mayoría. Bueno, y para terminar, y parafraseando al genial Víctor Hugo, yo diría que en honor a nuestro pasado y a la luz de nuestro presente, realmente la electrofisiología puede mirar al futuro con esperanza ante el mundo de posibilidades que se nos presenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Si os parece bien, vamos a dejar las preguntas para el final de las ponencias y así continuamos adelante con el doctor García Fernández, que nos va a hablar del pasado, presente y futuro en la estimulación cardíaca. Adelante, Javier. Muchas gracias. Antes de nada, quería agradecer a la organización la amable invitación y además me hace mucha ilusión el hecho de que sea en Pamplona, que es una ciudad con la que tengo mucha relación, por dice el mira aquí y realmente me hace mucha ilusión volver. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Hay que plantear, desde que conocemos, desde la antigüedad prácticamente, se sabe que los estímulos eléctricos son capaces de generar actividad sobre los músculos y a lo largo del tiempo se fueron haciendo estudios en animales, en corazones, en los cuales se vio que se podía producir una estimulación. Los inicios de la estimulación cardíaca no los podemos plantear como un tratamiento de enfermedades del ritmo cardíaco, como conocemos actualmente, sino se basaron más en lo que era la reanimación o la resucitación. Así tenemos en el 1929, Mark Lidwell, un australiano, que era anestesista, vio el paro sinusal que había en los posanestésicos y describieron, hizo junto con un físico, Wood, hicieron un aparato que se unía a la corriente alterna y pinchando una aguja en el ventrículo y poniendo una esponja en un brazo, conseguían generar estímulos eléctricos y describen que a un recién nacido que nació muerto consiguieron reanimarle. Bueno, en el 32, Hyman, este ya es cardiólogo, junto con su hermano diseñaron
otro aparato en el cual manualmente generaban impulsos eléctricos y lo utilizaron sobre todo en operarios eléctricos que tenían electrocuciones y que tenían paros sinusales. También era una aguja en la aurícula derecha y una esponja. Esto probablemente fue en una época demasiado precoz y su investigación quedó bastante denostada, no se les hizo demasiado caso y no se retomó el tema de la estimulación prácticamente hasta 20 años después, en el 50, cuando Zoll, en el Beth Israel en Boston, empezó a tratar pacientes como lo que sería ahora mismo un marcapasos externo, con unos parches transcutáneos y estimulando, y consiguió en un señor con un bloqueo AV completo que estuviese 50 horas estimulando. Con la llegada de la cirugía cardíaca se vio que había muchas complicaciones postquirúrgicas de bloqueos completos y muchas instituciones universitarias americanas fueron desarrollando prototipos de estimulación y con electrodos epicárdicos iban manteniendo el ritmo cardíaco de una manera pues bastante tosca, unidos a la corriente eléctrica con cables muy prolongados, como vemos aquí, y mantenían a estos pacientes estimulados durante el mayor tiempo que podían. Pero claro, en el momento que había un corte de corriente, se desconectaba algún cable o algo, pues os podéis imaginar. Se demandó el hecho de que fuese un marcapasos portátil, con una batería autónoma que no dependiese de la corriente alterna, y entonces se fue diseñando y Earl Bakken, en su taller, que sería lo que es el germen del actual Medtronic, diseñó un marcapasos portátil con batería unido a unos electrodos epicárdicos. Inicialmente lo estaban probando en animales, pero según cuentan, el doctor Walton Lillenhey en el 57 se dedicaba sobre todo a la cirugía de los congénitos, trastornos de canales AV y demás, y tenían muchos problemas de bloqueos. Y en una de las guardias vio que había un niño que lo necesitaba y vio que había un animalito en un portátil de estos, un marcapasos, y lo cambió, se lo puso al crío y al día siguiente, cuando llegó Bakken al hospital, vio que su marcapasos estaba funcionando. Y este fue un marcapasos que se generalizó y estuvo durante bastante tiempo utilizándose en el bloqueo AV postquirúrgico. Posteriormente, en el 58, ya tenemos lo que es el primer marcapasos implantable, que se puso en Suecia por el doctor Akesenin y desarrollado por Rune Elquist, de los que hemos oído hablar todos. Y parece ser que se colocó a un paciente, Arne Larsson, que realmente por insistencia de su mujer, que se dio cuenta de que había leído que estaban haciendo experimentos en marcapasos y demás, y su marido estaba sincopándose continuamente, teniendo muchos problemas, y entonces consiguió que se lo pusiesen. Era un marcapasos recargable, ¿veis? Era un señor de 43 años con un bloqueo AV postmiocarditis. El primero duró 3 horas. Lo cambiaron y el segundo duró 8 días. Pero después lo curioso es que este es Arne Larsson, falleció con 86 años tras 26 recambios, 5 cambios de electrodos, sobreviviendo a sus médicos y a su mujer. Y después, pues esto ha seguido avanzando, ¿no? Tenemos, pues, se hizo el electrodo de Hunter Roth, que era un electrodo epicárdico que mejoraba la estimulación. Después, Fuhrman en el 60 empezó con la técnica de inserción transvenosa, que es la que ha quedado y es la que ponemos prácticamente todos. En España, en el 62, el primer marcapasos se puso en el Hospital de la Cruz Roja por el doctor García Ortiz. Y a partir de ahora la estimulación intenta ser lo más fisiológica posible y para intentar que no solo salves las sistolias, sino que cada vez la estimulación siente mejor. En el 71 cambian las baterías, ya empezamos con las de litio-yodo y con el sello de titanio, que es lo que ha quedado. En el 72 se empieza a programar y en el 78 ya empieza la estimulación doble cámara. Se empieza a programar por telemetría y empieza la adaptación de frecuencia, el acelerómetro, y a partir del 88 se incorpora el acelerómetro en el doble cámara.
Se empezó a ver que cuando se estimulaba durante mucho tiempo en el ventrículo, las cosas no iban demasiado bien, pero todavía no había demasiadas evidencias, con lo cual se empezó a pensar en el hecho de dejar de estimular el ventrículo de alguna manera. Y ya en el año 95 se empieza a describir la histéresis AV, pues para favorecer el ritmo intrínseco, y en el 2004 ya Medtronic saca el Managed Ventricular Pacing, como todos conocéis ahí a DDD, para intentar que disminuya la estimulación ventricular al máximo posible. Y todo esto se ve refrendado posteriormente en diferentes estudios en el que se ve que la estimulación ventricular es deletérea y la generación de una sincronía por estimulación ventricular es algo que viene realmente mal. Tenemos el estudio David con disfunción ventricular en el que randomizaban VVI o ADDD y se ve que los pacientes más estimulados en DDD se morían más y tenían más insuficiencia cardíaca, pero también en pacientes sin cardiopatía, en el MOST, vimos que si se estimulaba mucho desde el ventrículo hacían más fibrilación auricular y más insuficiencia cardíaca, con lo cual se ha ido tendiendo a estimular lo menos posible. Si vemos los últimos hitos, en los últimos 25 años, hay determinadas cosas que han sido como bastante importantes a lo largo de la estimulación. Aquí tenemos al inicio de los 2000, tenemos la resincronización, se inicia la resincronización cardíaca y empieza la monitorización remota. En la resincronización, como hemos visto antes, el tema de la estimulación ventricular o la sincronía en sí en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda y disfunción ventricular, el hecho de conseguir que haya una sincronización entre la aurícula y los dos ventrículos mejora muchísimo el grado funcional, como todos sabéis. Y esto se ha refrendado en múltiples estudios a lo largo del tiempo hasta llegar finalmente el Companion, que ha sido el estudio más definitivo en resincronización cardíaca, demostrándonos una reducción de la mortalidad muy importante, tanto en desfiladores como en marcapasos, por la resincro en sí. La monitorización remota, a partir de 2001, sacó Biotronic la primera plataforma absolutamente automatizada y desde entonces tenemos muchísimas evidencias científicas, tanto en desfibriladores como en marcapasos. Sabemos que es tan seguro como las visitas presenciales y es mucho más eficiente. Incluso tenemos información en este gran estudio, el Merlin, del doctor Barma, en el que se ve que cuanta más monitorización remota hay, el pronóstico de los pacientes mejora, independientemente además del tipo de dispositivo. Y, por tanto, desde las anteriores guías de monitorización remota es obligado a ponerlo desde el inicio, muy recomendable. Después hemos seguido avanzando y lo que se ha ido viendo es los problemas que vamos teniendo con la estimulación. Sabemos que uno de los puntos débiles más importantes en el sistema de estimulación está en el electrodo, es lo que se fractura, es lo que más problemas suele darnos, y luego las infecciones a nivel de la bolsa, los decúbitos y demás. Por tanto, aparece el concepto de estimulación sin cables, que el primer marcapasos sin cables fue en el 2013, el Nanostim de Abbott, que como todos sabéis se retiró en el 2016 por unos problemas de batería, pero ya se habían puesto 1.500 unidades con un nivel de seguridad bastante aceptable, por lo que se describe. En el 2015 ya sale el Micra de Medtronic, que todos conocéis, y es ahora mismo el que utilizamos todo el mundo. Y posteriormente han conseguido el desarrollo al Micra AV, que como todos sabéis no es realmente un VDD, sino que detecta la contracción auricular y consigue sincronizar en una buena parte de los casos. Aparte, se ha descrito este sistema, el sistema WISE, en el cual un dispositivo se coloca en el ventrículo izquierdo para permitir la resincronización y somos capaces, generando ultrasonidos, de sincronizar cualquier marcapasos, generador, un marcapasos sin cables o el que sea, con el del ventrículo izquierdo. Inicialmente no ha tenido un desarrollo muy importante porque hubo muchas complicaciones porque se ponía vía retrógrada aórtica, pero parece que últimamente se han descrito que por vía punción transeptal se puede colocar e incluso se está poniendo en el sistema de conducción. Ya veremos a ver, porque esto no sé si entra mucho en conflicto con la estimulación fisiológica, el futuro que tiene esta tecnología. Y bueno, y por fin la estimulación fisiológica. Hemos hablado antes de que lo que se está persiguiendo, se está buscando, es que la estimulación sea lo más parecido al ritmo sinusal o a la conducción intrínseca. Y qué mejor que estimular en el sistema de conducción propiamente dicho para conseguir esto. Entonces, se ha desarrollado hace no demasiados años, inicialmente con la estimulación en la de His y ahora todo lo que es el área de la rama izquierda. Y realmente ahora mismo es el presente en muchos laboratorios.
pero también es el futuro, a mi manera de entender, porque tenemos que ver exactamente dónde terminamos ubicando la estimulación fisiológica, si va a sustituir a toda la estimulación convencional o no, si va a sustituir a la resincronización o no. Nos falta todavía evidencias para poder decidir dónde vamos a colocarla. También ya está publicado el estudio ABER-DR de Abbott, en el cual tenemos un marcapasos sin cables dual, auricular y ventricular, con 2 dispositivos, que parece el nivel de funcionamiento y de complicaciones bastante bajo y probablemente podamos empezar a utilizarlo en no demasiado tiempo. Está en estudio ahora mismo el sistema modular de Boston Scientific, en el cual ponen... Ya voy. Un marcapasos sin cables, el Empower, unido al Emblem. Y esto permitiría terapia de estimulación y las ATPs. Y luego tenemos, aunque fase muy preclínica, lo que son los marcapasos biológicos. Cambian la funcionalidad de las células o con stem cells o terapias híbridas, que lo que buscarían es que básicamente no existiese un agotamiento de baterías, se modificase las células y tuviésemos marcapasos ectópicos. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier y Marta. Vamos, la siguiente nos va a hablar novedades pasado, presente y futuro de desfibrilación. Bueno, buenos días. También me sumo al agradecimiento al Comité Científico por haberme invitado a participar en esta sesión, que reconozco que he disfrutado mucho preparándola, he aprendido sobre todo muchas cosas del pasado. Y bueno, en 10 minutos voy a intentar resumir lo que han sido más de 40 años de historia, investigación y desarrollo. Y aquí quiero empezar, diciendo que la muerte súbita, obviamente, ha sido un tema que ha preocupado a la humanidad desde los inicios, ¿no? Pero afortunadamente han cambiado muchas las cosas en materia de resucitación cardíaca desde el siglo XVIII, época de la que es este lienzo que presento, en el que se ve cómo se hace una insuflación rectal de nicotina, que era un procedimiento que estaba recomendado para intentar devolver a la vida a la gente que sufría una muerte súbita. Bueno, pues desde ahí hemos recorrido un largo camino, ¿no? Hace poco se cumplieron 75 años desde la primera desfibrilación cardíaca. Esto fue en 1947 por el doctor Beck. El afortunado paciente fue un joven de 14 años que estaba siendo sometido a una cirugía de un pectus excavatum y en ese momento pues, sufrió una fibrilación ventricular. El masaje directo del corazón, que era lo que se hacía en esa época, no fue eficaz y ya, pues sin más opciones, Beck conectó 2 electrodos a ese corazón y le administró 4 descargas de 110 voltios, devolviéndole al ritmo sinusal. Esto lo publicó, tuvo una gran repercusión, se extendió la noticia y dio lugar a titulares pues, tan sensacionalistas como el que muestro en la diapositiva, ¿no? How Science Brings Americans Back from the Dead, muy americano, ¿no? 10 años más tarde, William Cowenhoven pues, hizo el primer desfibrilador sin tener que ser con el pecho abierto, ¿no? Entonces, demostró que se podía desfibrilar el corazón con el tórax cerrado. Eso sí, con un desfibrilador que pesaba 120 kilos y con corriente alterna. No era muy práctico para correr con él por la urgencia, ¿no? Fueron años más tarde en los que Bernard Long pues dio un paso más, se dio cuenta del efecto deleterio de la corriente alterna y pues diseñó un desfibrilador que estaba externo, portátil, que estaba compuesto pues, por una batería, un capacitador y un transformador y que pues era lo que hoy en día ya los primeros desfibriladores portátiles. Bueno, y de ahí a los desfibriladores implantables.
Pues el concepto de un desfibrilador implantable fue idea del doctor Miroski, ¿no? Que con la hipótesis de que gran parte de la energía se perdía pues en el tórax, pues pensó que si nos acercábamos más al corazón podríamos necesitar mucha menos energía para desfibrilar el corazón, reducir el tamaño de la batería y podría ser implantable. Y así, pues en 1980 se hizo el primer implante de un desfibrilador implantable. Los generadores pesaban en ese entonces bastante, 250 gramos, se colocaban a nivel abdominal y los parches de desfibrilación pues, se tenían que colocar por toracotomía alrededor del corazón. Bueno, el siguiente gran paso fue la transición al DAI intravascular. Ya Miroski, en los años 70, ya había descrito que se podía desfibrilar el corazón desde dentro, ¿no? En la imagen de la izquierda pues muestro esa imagen de esa primera desfibrilación endovascular. Ese cable se había introducido por atriotomía y estaba conectado a un generador externo. Entonces tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que a finales de los años 80 pues ya se diseñó y se extendió los desfibriladores más o menos como hoy en día los conocemos, un sistema intravascular, ¿no? Tenía un cable endovenoso que iba al ventrículo derecho y estaba conectado a una batería. Estos primeros desfibriladores también bueno, pues eran bastante grandes, pero tenían la ventaja de que también podían administrar estimulación antibradicardia. Y bueno, pues la primera serie de 15 pacientes se publicó en el IAC como digo, a finales de los años 80, con muy buenos resultados. Y a partir de ahí, pues todo fueron cambios, ¿no? Hasta llegar a los desfibriladores que tenemos hoy en día. Algunos cambios más importantes que otros, ¿no? Uno de los que yo destacaría es la introducción de la estimulación antitaquicardia, que creo que fue bueno, pues súper novedosa y que a los electrofisiólogos el concepto pues, nos encanta, ¿no? Los desfibriladores posteriores pues, tenían un alto nivel de programabilidad. Al principio lo único que hacían era detectar FV y poco más. Posteriormente, pues cada vez se fue capaz de programar distintas zonas, distintas terapias, la telemetría, múltiples algoritmos para el diagnóstico diferencial de taquicardias supraventriculares, para discriminación de ruido. Por supuesto, vino la monitorización remota. Las baterías cada vez más pequeñas y más longevas, y en cuanto a los cables, pues también hubo un cambio muy importante de diseño cuando se cambió de los cables coaxiales en los que, como vemos, como vemos, bueno, pues los cables coaxiales tenían los conductores, el conductor de la punta, el del anillo y el desfibrilador, y entre ellos capa de aislante a estos cables en los que tenemos el aislante y tenemos los conductores paralelos que además se podían meter extralúmenes, que la ventaja principal que tienen es que tienen una mayor resistencia a las fuerzas de torsión, lo cual es muy importante. Y cuando ya pues, se ha investigado y se ha desarrollado y se ha invertido en cables, pues nos damos cuenta que precisamente el talón de Aquiles de los sistemas endovenosos que se estaban desarrollando son los cables, ¿no? Ya como ha comentado Javier. Y ya no solo por las complicaciones agudas a nivel del implante, sino por las complicaciones a largo plazo. Según las series, pues se estima que la disfunción de los cables a los 10 años viene a ser entre un 10, incluso algunas series describen un 20%. Y lo importante de estas complicaciones es que, aunque muchas de ellas se pueden solucionar, se asocia un aumento muy significativo de la mortalidad. Y con esta idea de que los cables son el talón de Aquiles, pues empezó a trabajar ya desde hace muchos años en sistemas que no llevasen cables endovenosos. Y así, bueno, pues salió el desfibrilador subcutáneo, que como todos saben, pues está compuesto por un electrodo que se coloca a nivel subcutáneo paraesternal y un generador a nivel en la pared torácica en la línea axilar media, ¿no? Aquí les muestro los datos del Praetorian, que es un estudio con más de 800 pacientes, estudio aleatorizado de DAI endovenoso versus DAI subcutáneo en prevención primaria y prevención secundaria, con un endpoint combinado de complicaciones asociadas al implante y terapias inapropiadas. No hubo diferencias en el no hubo diferencias en el endpoint primario combinado, y cuando lo separamos, pues sí hubo menos complicaciones con el subcutáneo en cuanto a complicaciones agudas del implante, pero también hubo una significativa mayor tasa de descargas inapropiadas. Bueno, siempre que hay un problema hay que intentar buscarle solución.
Y bueno, pues se trabajó en ello, se desarrollaron algoritmos para que mejorasen la discriminación y se disminuirán de forma significativa las descargas inapropiadas y, bueno, pues así vemos, estos son los resultados del Antoch, en los que efectivamente en este registro, bueno, pues se disminuyeron a un 3%. Y si vemos la tercera generación, donde ya está el Smart Pass activado, ya cargado, pues llegan a ser tan bajas como de un 2,2%. Pero, bueno, claro, damos un paso atrás. Con esto no tenemos estimulación antitaquicardia, ¿no? Hemos perdido algunas de las funciones. Bueno, pues hay que seguir investigando y así tenemos el sistema modular CRM, que es la combinación del DAI subcutáneo con un marcapasos sin cable. Y lo interesante de este sistema es ya no solo que coexistan y puedan hacer su función independiente, sino que se comuniquen entre ellos y que el desfibrilador pueda mandar una señal cuando necesita darse estimulación antitaquicardia al marcapasos y el marcapasos pueda administrarla. Entonces, la comunicación en estos dispositivos es unidireccional, se hizo así porque con la idea de que se pudiera implementar en los modelos Emblem que están ya en el mercado. Es, como he comentado, del desfibrilador marcapasos, es por corriente conductiva, que tiene, bueno, las ventajas de que necesita poca energía y tiene un protocolo específico de comunicación con 2 señales que coinciden con el QRS, es redundante para evitar que no se vea. ¿Y qué resultados tiene? Bueno, pues está el modular ATP Clinical Study, que está en marcha, en el que se incluirán más de 300 pacientes en 50 centros y que, bueno, pues dentro de poco veremos los primeros resultados, ¿no? Y con esta idea de no perder esta estimulación antitaquicardia, ¿no? Tener las ventajas de quitar los cables endovasculares, pero no perder esas funciones que teníamos, pues también se ha diseñado el desfibrilador extravascular, similar al anterior, pero con una diferencia muy importante, y es que el cable no va subcutáneo, el cable va subesternal. La idea de que vaya subesternal es que esté más cerca del corazón y que permita estimular y capturar el corazón, tanto para estimulación antibradicardia como para estimulación antitaquicardia. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, pues ya se publicó en el 2022 en el New England los datos del estudio pivotal, con algunos buenos resultados, un 99,7% de éxito del implante, con un tiempo de procedimiento de 66 minutos, incluyendo el test de desfibrilación. Y pues el test de desfibrilación fue exitoso en el 98,7% de los pacientes. En cuanto a la estimulación antitaquicardia, que se dio en 10 pacientes, pues hubo un 70% de éxito. Pero, como no todo puede ser perfecto, pues hubo muchos pacientes que la estimulación antitaquicardia se les tuvo que apagar por intolerancia por el dolor. Bueno, ¿qué nuevos horizontes tenemos? Lo que parece claro es que pues ya no nos gustan los cables endovenosos, ¿no? Por las desventajas que tiene. Entonces, probablemente el desarrollo será hacia diseñar sistemas extravasculares. Para ello va a ser muy importante que se avance en la comunicación entre dispositivos, ¿no? Que ya no solo que puedan coexistir, sino que se comuniquen entre ellos, ¿no? El desfibrilador con marcapasos sin cable, incluso con estimulación en el ventrículo izquierdo. Lo que queremos, pues como decía Rocío, lo que le pedimos a los Reyes Magos, pues que duren mucho y que sean más pequeños. Y bueno, estamos viviendo y se vivirá mucho más, con la pandemia la monitorización remota pues explosionó mucho más y ya se ha desarrollado pues aplicaciones para los smartphones, para que el paciente tenga control sobre su enfermedad, ¿no? Lo que está muy de moda, el empoderamiento del paciente y que pueda hacer seguimiento. También se han desarrollado muchos algoritmos para el manejo de insuficiencia cardíaca y así implicar a los clínicos en los dispositivos y en el seguimiento de los pacientes. Esto está teniendo mucho éxito. Muchas más posibilidades de programación y, cómo no, pues también la siguiente palabra que está de moda hoy en día, la inteligencia artificial. Toda esta cantidad de información, pues habrá una explosión en los próximos años pues para utilizarla para seleccionar pacientes, etcétera. Entonces, ya mis conclusiones, como he comentado, el desfibrilador ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas y es curioso cómo hemos vuelta atrás, ¿no? De los grandes sistemas extravasculares, se avanzó a los sistemas endovasculares y ahora hemos vuelto otra vez a la terapia extravascular. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marta. Pasamos al siguiente ponente, Jesús, que nos va a hablar del pasado, presente y futuro en la ritmología clínica. Adelante, Jesús. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación a participar en esta mesa y, sin más, pues vamos a ir empezando para hablar un poco sobre la evolución que ha tenido la tecnología en la clínica, sobre todo centrándonos en el presente y en el futuro. No me voy a remontar a los tiempos del galvanómetro de Einthoven. Aquí tenemos 3 pilares en los que se ha basado clásicamente las decisiones en la clínica: el electrocardiograma, el ecocardiograma y, como técnica de monitorización, el Holter de 24 horas. A estas técnicas clásicas, que continuamos utilizando, por supuesto, se han ido incorporando nuevas disciplinas que han aportado pues, gran precisión en el diagnóstico. La genética ha contribuido de una forma muy importante a conseguir un mejor diagnóstico de muchas patologías y, por supuesto, cada vez contribuye más a poder tener una mejor valoración del riesgo arrítmico de los pacientes con la detección de mutaciones. Otra de las áreas que se ha desarrollado muchísimo y sin la cual no podríamos comprender la clínica habitual es la imagen y, sobre todo, la resonancia magnética. Además de lo que todos conocemos de su importancia en el diagnóstico de múltiples patologías, todos ya somos conscientes de la gran importancia que tiene esta técnica en el diagnóstico de los pacientes de riesgo de muerte súbita. Como sabemos, se ha asociado en múltiples trabajos como este que muestro aquí a modo de ejemplo a una alta probabilidad de muerte súbita en pacientes con realce tardío y, por tanto, siendo un importante predictor de riesgo. Así, las nuevas evidencias que van mostrando estas nuevas técnicas hacen que cada día estén más incorporadas en los algoritmos de decisión y en las guías de práctica clínica. Otra de las áreas que ha tenido gran desarrollo en todos estos años ha sido cómo monitorizamos a los pacientes. Hemos pasado de disponer solamente de herramientas como el Holter de 24 horas a ya desde hace muchos años tener dispositivos que son capaces de monitorizar de una forma continua el ritmo cardíaco, como pueden ser los Holteres implantables. Lo que tenemos claro, nos ha quedado claro a todos, es que a mayor tiempo que monitorizamos al paciente vamos a tener más pacientes en los cuales detectamos eventos arrítmicos. Esto nos puede plantear un problema, que es este que muestro aquí. Aquí tenemos datos del conocido estudio Loop, que trata de disminuir la incidencia de ictus, pues para ello aleatoriza a los pacientes a implante de Holter subcutáneo versus el manejo convencional. ¿Qué es lo que ven? Bueno, pues ven un poco lo esperado, que en el grupo de Holter subcutáneo tenían más diagnósticos de fibrilación auricular. Además, también se diagnosticaron más bradiarritmias, como vemos aquí. ¿Qué es lo que obtuvieron en el seguimiento? Bueno, pues al diagnosticar más, pues había más pacientes anticoagulados en el grupo de Holter subcutáneo y, ya de paso, como habíamos visto más bradiarritmias, muchas de ellas asintomáticas, pues también se implantaron más marcapasos. Sin embargo, como vemos en los resultados, no hubo ninguna diferencia en los eventos embólicos en el seguimiento ni tampoco en los síncopes. Por tanto, hemos diagnosticado más, pero no hemos influido en el pronóstico de los pacientes. Otro tipo de dispositivos que surgieron ya hace unos años y que actualmente están en plena ebullición son los denominados wearables, que los podríamos dividir en dos grandes grupos: los que se basan en fotopletismografía y los que a partir de ellos lo que detectan es la onda de pulso del pulso periférico y pueden dar frecuencia cardíaca. Con ella se puede inferir alteraciones en el ritmo, pero siempre debe ser confirmada con un electrocardiograma. Y, por otro lado, estarían los dispositivos que pueden registrar electrocardiograma de forma directa. Con estos dispositivos podemos tener señales de gran calidad en muchos casos, como estas que tenemos aquí, y que cada vez son de más utilidad y cada vez los recomendamos más para diagnósticos de arritmias paroxísticas sintomáticas. Lo ideal son los dispositivos como los que vemos aquí en el medio, que pueden utilizar las dos tecnologías, dado que estos dispositivos pueden hacer una monitorización semicontinua del ritmo de los pacientes. Y en esto se ha invertido bastante investigación, sobre todo en la capacidad de estos dispositivos de que puedan detectar fibrilación auricular asintomática por las implicaciones pronósticas que tiene esta arritmia. A modo de ejemplo muestro este trabajo publicado este año, en el cual trata de ver este grupo de trabajo
la precisión diagnóstica de estos 5 dispositivos que están en el mercado, que todos ellos pueden registrar electrocardiograma. Y bueno, pues lo que ven es que los más precisos fueron el Apple y el de Samsung, con una sensibilidad del 85%, pero un dato interesante de este trabajo es que había un 20% de los trazados que no eran interpretables para el dispositivo, eran no concluyentes para él. Por tanto, en 2 de cada 10 de los casos el trazado no iba a llevar a un diagnóstico. Todo este avance tecnológico, ¿en qué nos está llevando? Pues como se ha comentado, sobre todo en que están apareciendo nuevas formas de cribado. Aparte de las formas clásicas de screening, está apareciendo un tipo de screening que es el dirigido por el paciente. De este tipo de screening todavía no conocemos cuáles van a ser los beneficios, sí empezamos a conocer cuáles son algunos de los problemas. Lo que sí está claro que a mayor tiempo que monitoricemos vamos a detectar más. Ahí se nos plantea la primera pregunta, ¿tenemos la capacidad de analizar toda esta información y procesar todos estos datos? Bueno, la respuesta, como veremos más adelante, nos las debe de traer la tecnología. Y otra cuestión que no debemos de dejar a un lado es que, como hemos visto, ya sabemos, somos capaces de diagnosticar más, eso está claro, pero ahora en lo que tenemos que invertir más esfuerzo es en que con toda esta información nueva que tenemos podamos modificar el pronóstico de los pacientes. Y todavía sin acabar de exprimir todo el potencial que tienen estos dispositivos, seguro que en no tantos años empezaremos a ver nuevas generaciones de wearables que, bueno, pues con nuevos materiales más adaptables, incluso algunos implantables, que van a ser capaces de monitorizar una múltiple variedad de variables clínicas de una forma casi continua. Pero todo esto va a venir, sin ello no se comprende, acompañado del desarrollo de la inteligencia artificial para el poder analizar y poder interpretar esos datos. Sería imposible que esta enorme cantidad de información fuera de utilidad si no va acompañado de tecnologías que la procesen previa a que llegue a nosotros. Y no podemos terminar una presentación sobre que hable del futuro sin hablar en tiempos del chat GPT, sin hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene una ventaja sobre los análisis clásicos de datos, y es sobre todo que es capaz de trabajar con una gran cantidad de información y sin tener que preseleccionar o hacer juicios de valor previos de qué variables van a ser importantes. De esa gran cantidad de información puede extraer relaciones, y otra ventaja es que con el adecuado entrenamiento puede aprender y mejorar el resultado del modelo. Se ha utilizado en la investigación dentro de la medicina en múltiples campos. Uno de ellos es este que muestra aquí, que es el electrocardiograma. Bajo la premisa de que los cambios celulares se traducen en cambios eléctricos, y estos cambios eléctricos a veces son difícilmente perceptibles por el ojo humano. Bueno, pues lo que hacen es utilizar redes de deep learning para poder transformar cada punto de este electrocardiograma en valores numéricos que entran en las capas de la inteligencia de la red neuronal y obtienen un modelo de salida. Con ello, grupos como algún grupo de la Clínica Mayo pues ha diseñado algoritmos que simplemente con un electrocardiograma, la información de un electrocardiograma de 12 derivaciones, son capaces de predecir si el paciente tiene fibrilación auricular subclínica o asintomática. Y así, utilizando estos algoritmos, pues nos pueden decir que el primer paciente, el primer electrocardiograma que tenemos es de baja probabilidad de que tenga eventos arrítmicos que no estemos detectando. Sin embargo, en el segundo probablemente no estemos viendo estos eventos. Y para valorar esto, realizaron este trabajo que está publicado, en el cual toman pacientes que se le había hecho un electrocardiograma en la Clínica Mayo por cualquier motivo y que no tenían fibrilación auricular ni estaban anticoagulados. Entonces, lo que hacen es pasan estos electros sin ninguna información clínica por el modelo de inteligencia artificial, y este da un resultado de salida binario, o sea, de alto riesgo o de bajo riesgo. A más de 1000 pacientes los monitorizan durante 30 días seguidos con un dispositivo para detectar FA, y lo que ven es que los pacientes que el algoritmo había detectado como alto riesgo tienen una mayor incidencia altamente significativa de fibrilación auricular. Además, eran pacientes con más carga rítmica. Por lo tanto, proponen que sería una forma de poder dirigir los pacientes de más riesgo a cribados más costosos y más específicos. Y en el otro campo en el cual se ha valorado la utilidad
de las redes neuronales es en la predicción de muerte súbita. En la predicción de muerte súbita tenemos este trabajo en el cual bueno, pues lo que hacen es pacientes con DAI intentan ver si la información que transmite la monitorización remota es de utilidad para predecir terapias apropiadas. Para ello, analizan esta información de la forma clásica con un análisis de regresión y lo analizan también con una red neuronal. Lo que obtienen es que hay variables identificadas por los dos modelos como variables de riesgo de terapias, sin embargo, la red neuronal identifica muchas más variables asociadas a riesgo y cuando comparan cuál es la precisión diagnóstica, la red neuronal es superior su precisión diagnóstica en cualquiera de los supuestos. Y ya el último trabajo que me gustaría presentar es este, pues, que integra dos redes neuronales para trabajar con informaciones muy distintas, lo que hace para predecir la probabilidad de tener una muerte súbita arrítmica en pacientes con cardiopatía isquémica es que diseña dos redes neuronales que trabajan en paralelo, una que trabaja con la imagen del realce tardío sin segmentar y otra con variables clínicas. Al final, con la combinación de los resultados de esas dos redes, establece una curva individual para cada paciente de supervivencia en la cual da la probabilidad de tener una muerte súbita arrítmica. Y como vemos en los índices que valoran la precisión diagnóstica de un modelo, el basado en inteligencia artificial con las dos redes tiene unos índices superiores al análisis lineal y a cualquiera de los modelos por separado. Por tanto, simplemente a modo de conclusiones, pues bueno, es decir, que la genética y la resonancia magnética son el presente y van a formar parte del futuro y han contribuido a una mayor precisión en el diagnóstico y en el tratamiento, que ya sabemos que somos capaces de detectar más eventos y ahora en lo que tenemos que centrar gran parte de nuestro interés es en demostrar cambios en el pronóstico y que la inteligencia artificial es una disciplina prometedora que, utilizada de la forma adecuada, nos puede ayudar a procesar gran cantidad de información y a extraer datos ocultos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta. Si no, a mí me gustaría hacer alguna. Concreto, por ejemplo, tanto a Marta como a Javier, habéis hablado de los dispositivos, hacia dónde van, ¿no? O sea, el avance ha sido espectacular, ¿no? Tanto en estimulación como en desfilación. Pero me llama la atención que, a pesar de todo ello, seguimos con cosas muy primarias, ¿no? Por ejemplo, los datos entre unos dispositivos y otros no son intercambiables, y eso es una de las cosas que dificulta el seguimiento remoto. Has puesto que claramente está asociado a un mejor pronóstico los pacientes que están en seguimiento remoto, pero no termina digamos, de implementarse, ¿no? de utilizarse. De hecho, la HRS acaba de sacar un documento, lo cual quiere decir que todavía estamos lejos y en parte es por todas estas dificultades de implementar. No hay una tarjeta buena de paciente de dispositivo, ¿no? Que debería ser. O sea, que tenemos cosas muy futurísticas, pero otras que son muy básicas, no sé cómo lo veis. Estoy totalmente de acuerdo y otra de las cosas, ¿no?, que me gustaría pedir a los Reyes Magos es que todos se pudiesen interrogar con la misma interrogador, ¿no? Es algo que parece bastante básico, ¿no? Y que pues la verdad es que nos dificulta el día a día de una forma increíble, ¿no? Yo no sé si con los años, a base de mostrar la necesidad de que esto ocurra, pues se unirán las distintas compañías y pasará. Mi esperanza es que sí, ¿no? Sí, un comentario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y en lo que ha dicho Marta de la tablet universal sería maravilloso. No sé si lo vamos a vivir, pero en el tema de la monitorización remota tenemos un problema y es que lo ha estado comentando Jesús. Estábamos buscando datos y ahora tenemos demasiados, no somos capaces de gestionarlos. Y ahora ya hay unas cuantas plataformas que están preparadas para hacerlo, pero yo, por lo menos en mi hospital, me estoy topando con los problemas de la protección de datos que nos están parando todos los proyectos, todos los puertos nos los cierran, no nos dejan hacer nada. Entonces,
Sí que, no sé si como sociedad, igual hasta a nivel europeo, porque creo que es un problema europeo, tendríamos que conseguir cierta flexibilización, o no sé si flexibilización, o por lo menos que nos ayuden en esto, porque es un beneficio claro para el paciente y no nos están dejando hacerlo por una ley que creo que no ayuda al paciente. Por alusiones, pues carta a los Reyes Magos concedido, porque estamos trabajando en la ERA lo que se llama el World Forum, y de hecho ha habido ya varias reuniones, la última ha sido en San Francisco, pero hubo antes en Barcelona, juntando todas las casas a lo que se llama middleware companies, que son estas compañías que recogen los datos de distintos dispositivos para hacer un protocolo estándar de comunicación que además sea fácilmente importable a la red de informática del hospital. Muchas resistencias por las compañías, pero bueno, parece que se está avanzando, ¿no? Yo, Javier, decirte que estoy de acuerdo con lo que contáis y creo que la ley de protección de datos introduce muchos escollos, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria, en el sentido de que los datos hay que protegerlos. Y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que quizás se ha trabajado mucho la ley de protección de datos de forma que sabemos lo que queremos proteger, pero de una forma paralela no hemos desarrollado los canales para manejar la información de una forma segura, que es al final donde queremos llegar. Lo que queremos no es solo proteger la información, lo que queremos es manejar la información de una forma segura, haciendo que finalmente esté protegida, pero sea útil manejarla. Porque una forma de protegerla es meterla en un cajón, cerrarlo con llave y que eso no pueda abrir nadie, pero eso no nos sirve para nada, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con lo que comentas, tenemos que trabajar en los canales seguros de manejo de la información, respetando la protección de esos datos, ¿no? Oye, yo quería hacer una reflexión. Todas vuestras charlas, incluso de la Jesús, que era la más trampa, todas han dejado evidente lo tecnificados que estamos. O sea, esto mañana nos cortan internet y nos tiramos todos por la ventana. Entonces, habéis centrado vuestras charlas en cuestiones fundamentalmente técnicas, ¿vale? Necesitamos más catéteres más estables, como han ido evolucionando, electrodos, externos, dispositivos, e incluso en la de clínica, la charla de Jesús, mucha tecnología, ¿no? Oye, ¿qué nos falta por saber de la enfermedad? De conocimiento. ¿Qué pensáis en vuestras áreas? ¿Qué le pediríais a los Reyes Magos sobre qué quisierais saber más? Yo, por ejemplo, creo que uno de los grandes problemas de no conseguir una eficacia óptima, realmente óptima en fibrilación auricular, está en el conocimiento de la fisiopatología. O sea, es que hemos estado haciendo de todo porque realmente estamos metiendo en un cajón desastre cosas que probablemente no sean lo mismo. Y realmente, si supiéramos de verdad... Esto yo se lo escuché a José Luis Merino hace muchos años, pero si nos encerráramos un día en una habitación y de verdad pudiéramos encontrar de verdad la fisiopatología real de la fibrilación auricular, a lo mejor ahorraríamos mucho tiempo, ¿no? Y mucho dinero. Pero es verdad que es que estamos un poco, probamos esto, a ver qué tal esto, a ver qué tal. Y respecto a lo que habéis dicho, yo diría, yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo otro escollo que me encuentro frecuentemente es que queremos estar muy tecnificados y tal, pero a mí por lo menos el sistema público no me acompaña en cosas tan básicas como la potencia de la red que tengo en Internet. Entonces, no voy a hablar del sistema operativo del ordenador o de que me tengo que cambiar de ordenador a ordenador porque aquí esto me funciona y aquí no. Entonces, queremos estar o nos creemos muy modernos, pero nuestro sistema público no está preparado y no nos da esos medios. E informática de los hospitales muchas veces es el principal, el escollo. Que tienes todas las ventajas, tienes todo gratis ya, todo te lo han puesto sobre la mesa y te dicen que no. Y la burocracia se prolonga año tras año, tras año, tras año. Entonces, claro, yo creo que hemos empezado un poco la casa por la ventana. No, nosotros tenemos ese problema, ¿no? Menos mal. Sí, absolutamente. Y en cuanto a lo que comentaba David, ¿no? Que se echa de menos... Por ejemplo, en el desfibrilador, un tema fundamental es la selección de pacientes, ¿no? Hacer una mejor selección de pacientes. Todo se ha centrado en los últimos años en la FEBI, en la fracción de edición, que ya sabemos que bueno, pues es un buen precio, pero claro, obviamente se está trabajando mucho en eso, ¿no? Y también me consta que
hablando, como digo, hay dos palabras ahora que ya siempre, que es el empoderamiento de los pacientes y la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues con inteligencia artificial, con los sistemas, sistemas de monitorización y los Holter implantables, en utilizar toda esa información para realmente predecir quién va a sufrir muerte súbita y quién no. Bueno, entre otras cosas, ¿no? En imagen y en todo, pues ya se lleva muchos años trabajando. Pero sí, echo de menos saber a quién hay que ponérselo de verdad. Yo, en cuanto a la pregunta de David, yo creo que nos quedan que conocer muchísimas cosas sobre la enfermedad. O sea, eso sería otro tema para debatir en otra. Vamos, he tratado de presentar algunos datos de qué hacer con la información o cómo poder analizarla, pero está claro que ahora vamos a tener mucha más información y vamos a tener técnicas como la resonancia, la genética más precisas que nos van a poder aportar precisión a la hora del diagnóstico de la enfermedad, de conocer la fisiopatología para poder tratarla, porque está claro que el problema que presentaba el clásico debate en cuanto a la fibrilación auricular silente, el tratamiento y todo ello, pues el que haya datos contradictorios quiere decir que nos falta entender la fisiopatología de eso, y a todo esto nos van a ayudar primero que las técnicas diagnósticas cada vez van a ser más precisas, la resonancia cada vez es más potente y puede ver cosas que antes no veía y analizar parámetros que no veía. La genética, por supuesto, está en continuo desarrollo y eso va en el futuro a aportarnos todavía muchos más datos, y luego el tener lo que hemos comentado, la inteligencia artificial, para poder analizar y encontrar a lo mejor datos que se nos podrían escapar con tal cantidad de información que vamos a tener. Yo creo que son tres cosas que se van a combinar para lo que dice David, que es la fundamental. Cuanto mejor conozcas la fisiopatología, mejor la vas a poder tratar, eso está claro. Ya estamos en hora, ¿no? Estamos en hora, ¿no? Pero me gustaría hacerte una última pregunta, Jesús, y es que no has comentado nada de fármacos antiarrítmicos. Entonces, están muertos y bueno, están muertos, pero yo cuando me toca hablar de fibrilación auricular siempre hago la misma reflexión, ¿no? Decir, bueno, fantástico y tal, la crío, el farapulsa, no sé qué, pero claro, en España hay 1 millón de pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Suponiendo que fuéramos a tratar todos, que estamos lejos de esos, actualmente no tratamos ni a un 1% de ellos. Es decir, va a ser imposible, con lo cual los fármacos o algo que no sea tan complejo como una ablación va a ser necesario. ¿Qué piensas? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con José Luis. He centrado la charla sobre todo en tecnología y todo esto, bueno, porque era un tiempo limitado y habría que concretar en algo para no, pero efectivamente totalmente de acuerdo en que los fármacos al momento de ahí no es el pasado, es el presente y seguro que parte del futuro en muchas arritmias y entre ellas la fibrilación auricular. Hay pacientes que vamos a poder tratar con ablación óptimamente y hay pacientes que vamos a tratar y no van a ir bien y que los vamos a tener que utilizar, y a otros a los que no vamos a poder llegar, ¿no? Totalmente de acuerdo con esa reflexión. Tienes que mirar al futuro con esperanza, ¿eh? Tenemos que tratarlos antes. La fibrilación auricular hay que tratarla antes y a lo mejor nos encontramos el problema. Cardioneuroablación. Bueno, estamos disfrutando mucho de la conversación, pero llega el momento de cerrar la sesión. Son las 10, estamos en tiempo. Quiero dar las gracias a los panelistas. Habéis hecho unas presentaciones excelentes. Yo he disfrutado mucho con ellas, estoy seguro que la audiencia también. Y nada, continuamos. Recordaros a todos que las actividades continúan, que ahora tenemos una actividad de mucho interés por parte a cargo de Microport en el Hub. Os invito a todos a pasar por allí. Y también talleres de los que podéis participar. Eso habéis registrado previamente. ¿De acuerdo? Así que adelante.